tenemos en realidad noticias que no habíamos tenido en décadas, pero déjenme decirles, aquí está ya Jaime Hernández, que seguramente lo despertó temprano Brian Berto. ¿Por qué no lo saludamos? Jaime, ¿cómo estás? Buenos días. Te vi ayer en tu especial y a propósito de eso estaba platicando esta mañana. Te vi en tu especial sobre Beatriz Gutiérrez Müller. Ah, Jaime, Beatriz, como Andrés Manuel López Beltrán, como el presidente López Obrador, van a ser objetivos de ataques. Están primero, bueno, porque te escuché ayer por la tarde en tu especial, en No Apto para Cínicos, este, ¿qué hacemos o qué va a pasar con Beatriz Gutiérrez Müller? Sí, yo recordaba que hace ya, hacia fines de, no, a comienzos de los 90, en España había un programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde, no? ¿Quién sabe dónde? Que un poco era casi metafóricamente iba sobre los pasos de la busca de Telémaco, de su padre Ulises, ¿no? Cuando Ulises, el rey de Ítaca, abandona y deja a Penélope en la isla. Entonces el hijo de Ulises se lanza a la búsqueda de su padre, y a partir de la Odisea, de la obra de Homero, en España se les ocurrió crear un programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde? ¿No? Y era una época en donde España había una crisis de desapariciones, de asesinatos, como ocurrió en México. ¿Te acuerdas esa época tan de zozobra, tan oscura en México, llena de extorsiones, de secuestros, de asesinatos? En España igual. Bueno, el caso es que surge este programa que demostró ser uno de los programas con mayor audiencia porque el morbo, las ganas de saber qué pasaba con la gente, muchas veces desaparecía y regresaba décadas después. Por ejemplo, el caso de las chicas que tenían embarazos no deseados, o el caso de jóvenes que huían de su casa porque no soportaban a este patriarcado de los padres que les imponían que estudiaran abogacía o medicina, y ellos no querían y se largaban. O el caso de los muchos españoles que durante la década de los 60 y 70, durante la era franquista, España estaba francamente en una situación económica muy jodida. Entonces emigraron, los españoles emigraron hacia Francia, hacia Bruselas, hacia Alemania, hacia América Latina. Entonces este programa de quién sabe dónde se dedicaba a ir tras la pista de esta gente que había abandonado el país, ¿no? Entonces, esta fascinación, este morbo por saber quién sabe dónde está tal persona, ha resucitado en España, ¿no? Y ahora escritores como Arturo Pérez Reverte está a partir de notas o columnas del diario ABC, que es un diario conservador promonárquico, se ha lanzado a la tarea de saber dónde está Beatriz Gutiérrez Müller, dónde está su hijo, dónde está, qué va a ser de ellos, cómo es posible que ella, la mujer que contribuyó a atizar el debate para que López Obrador le pidiera perdón a España, cómo es posible que esta mujer ahora se vaya y se refugie o encuentre residencia en España. Y por cierto, todo esto sin que la propia Beatriz Gutiérrez Müller haya dicho ni una sola palabra. ¿eh? Yo creo que Beatriz Gutiérrez Müller tiene todo el derecho del mundo, primero, a su privacidad y a hacer lo que se le pegue la gana. Acuérdense que ella, sobre todo, sufrió mucho las campañas de bullying contra su hijo. Todo el mundo se metió contra Jesús Ernesto, todo el mundo le decían el chocoflán, le decían de todo, le criticaban que tuviera unos tenis nuevos, le criticaban que se fuera de vacaciones a Londres. Y Beatriz Gutiérrez Müller tiene todo el derecho de defender a su hijo como leona. Y si España es el lugar indicado, porque a lo mejor ella va a culminar sus investigaciones sobre, porque tú sabes que ella elaboró una tesis sobre Bernal Díaz del Castillo, sobre el encuentro entre dos mundos,
y es posible que ella, porque ella no ha dicho nada, pero es posible, estoy aquí especulando, es posible que ella haya decidido irse a España para terminar con esta investigación y al mismo tiempo proteger a su hijo, ¿no? Salvaguardar a su hijo. Pero en España, la derecha mostrenca, rabiosa, casposa, que encabezan el ABC y gentes como Arturo Pérez Reverte no se lo perdonan. No se lo perdonan porque ¿cómo se lo van a perdonar? Beatriz Gutiérrez Müller se atrevió a tocar a la monarquía, una sacrosanta institución en España, una monarquía corrupta, una monarquía que es un florero, básicamente, porque tú sabes que en España la monarquía, efectivamente, la jefatura de Estado recae sobre Felipe II, pero no tiene más atribuciones, no tiene más atribuciones, y además es una monarquía muy dañada, muy maltrecha por los escándalos de corrupción del padre, por los escándalos de deslealtad, infidelidad de la actual reina Leticia. Entonces, yo no entiendo estas ganas de lanzarse contra Beatriz Gutiérrez Müller y noto un dejo de un rabiosillo de la derecha española de revancha, de venganza contra Gutiérrez Müller para golpearla y así tratar de golpear a Andrés Manuel López Obrador. Cuánta miseria, querido amigo, cuánta miseria de verdad. Así, nada más recordarles que Jesús Ernesto López Müller, el López Gutiérrez, el hijo menor del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue objeto y objetivo de múltiples ataques y críticas en redes sociales desde que era niño. Yo nunca vi un niño, un menor de edad, tan atacado, tan vilipendiado, tan vituperado como Jesús Ernesto, del apodo que quisieran. La verdad es que no les interesaba nada, nada. Así que había ataques de todo tipo en las redes sociales y lo metieron incluso a la narconarrativa. Pero para platicar esto y más cosas, tenemos ya también a Norman Pearl. Norman, ¿cómo estás? Qué bueno que te veniste uniformado con Jaime Hernández, sí. Se me olvida siempre que es de negro, pero bueno, yo amanezco colorido aquí en mi pueblo. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, mi queridísimo Paco. Buenos días, maestro Jaime. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, pues la verdad yo siempre he confesado que soy un admirador del maestro Jaime Hernández y pues quiero ser un poco como él y como no lo logro en otros sentidos, pues me basta con ir de negro, ¿no? Y ya, digo, pues, si voy de negro, alguna afinidad voy a poder mostrar públicamente, mi querido Paquito. Por osmosis se nos va a pegar la maestría de Jaime Hernández. Exactamente. Su sabiduría. Norman, Sí. campaña de hostigamiento contra Andrés Manuel López Beltrán. Carmen Aristegui da a conocer este fin de semana todos los gastos que hizo en Japón. Campaña de hostigamiento contra Beatriz Gutiérrez Müller. Eh, ¿Cómo lo analizamos, Norman? Mira, pues podríamos ir por partes. Creo que los dos temas son importantes y tienen una repercusión de carácter inclusive política y social. Miren, en el caso de Andy y su viaje a Japón con gastos extraordinarios, ¿no? Gasta en 15 días 177,000 pesos documentados, porque pues, eso ya no se puede negar, es algo que queda para el anecdotario. Y bueno, hay gente que pretende mostrar una posición de sencillez, de austeridad, de una condición de respeto hacia un movimiento como el que vivimos en México y donde tanto el expresidente López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han sugerido que se viva bajo una condición que sea homologada con el pueblo. Es decir, porque
si nosotros venimos de movimientos en donde había una terrible desigualdad, pues no se puede, a partir de ahora, no se puede estar actuando con con esa demostración de abundancia, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces y vamos, no es exactamente por querer lastimar a Fernández Noroña, por ejemplo, o a gente que de la noche a la mañana están buscando tener unas condiciones de vida muy superiores a las que vive en Puebla. Por ejemplo, miren, sin ir muy lejos, si ustedes buscan la cuenta de X, antes Twitter, de Evo Morales, es Evo es Pueblo. Y hay toda una campaña que echó a andar Noroña, que por cierto Noroña nunca ha sido muy creativo, siempre se fusila ideas, y toda la gente que sigue a Noroña en sus videocharlas, creo que tiene algo así, él dice que Noroña es pueblo. No, Noroña no es pueblo. O Noroña no quiere ser pueblo. A ver, si tú vas a Europa, a España, yo estuve recientemente de diciembre a febrero en España por razones de negocio y también familiares. Y ahorita explico por qué, con respecto a Beatriz Gutiérrez Müller. Si tú vas a España en un boleto bien conseguido, ¿no? Como seguramente lo pueden conseguir en el Senado, te cuesta 25,000 pesos, $1,200, $1,000, $1,300. Pero si tú vas en primera a España, te cuesta 100,000 pesos. 100,000 pesos. Oye, que descansas. Sí, es cierto. Sí, descansas más. Que es cómodo, sí, es agradable, sí. Tienes comida especial, tienes algunos vinos, en fin. Pero eso no es una demostración de que Noroña es pueblo. Cuando tú te encuentras, porque yo lo he hecho, a Noroña en restaurantes muy caros, tú dices, bueno, a ver, ¿por qué esa ostentación? No, porque más no está solo, va acompañado con gente que trabaja con él. Entonces tú dices, esto no puede ser, ¿no? Restaurantes de lujo, sales tú y tú pides tu coche y él pide un camionetón, ¿no? Todo el mundo le criticaba y dice, bueno, pues tengo derecho. Pues sí, es cierto. Tiene derecho, pero no es una forma de mostrar ni humildad, ni austeridad, ni nada que se le parezca. Y la gente que lo sigue lo pasa por alto, ¿no? Y bueno, él dice que lo paga con sus ingresos. No lo podría pagar con sus ingresos. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre Andy López Beltrán o Andrés Manuel López Beltrán y Noroña? Que Andrés Manuel López Beltrán es empresario. Y un empresario exitoso, porque entiendo que lo son, él y sus hermanos, pues está en capacidad de pagar todo esto, sin ningún problema. Y si son lujos que ellos se quieren dar públicamente, pues estarán cuestionados sobre todo por el tema de carácter político y mediático. Porque Andy es el secretario de la organización de Morena, que insisto, es la secretaría más poderosa, mucho más que la presidencia y mucho más allá que la Secretaría General. El secretario de organización es el más poderoso, es el que más personal tiene, vamos, es poderosísimo. Tanto así que su vínculo con los 32 estados, con los comités ejecutivos estatales es total, es determinante. Ellos ponen candidatos o cuando menos aceptan a la gente que va a competir por Morena. Entonces, por favor, que no hagan eso, ¿no? Esas cosas no favorecen. Cuando yo pongo el ejemplo de Fernández Noroña, lo hago porque es el caso extremo. Es el caso extremo que un movimiento puede mostrar. Ahora, antes Fernández Noroña tenía pues el descargo de decir, bueno, no es de Morena, ¿no? Pero se acaba de hacer ya miembro de Morena. Entonces ya debe
asumir una posición distinta, porque lo que ha hecho a mí me disgusta mucho. No tengo nada personalmente contra él, pero me disgusta que un político actúe de esa manera. Él ya es un político, es un legislador, siempre ha sido legislador, nunca ha tenido otro cargo, siempre ha sido legislador, lo hace muy bien, lo hemos dicho varias veces, es un gran tribuno, tiene un discurso muy hecho, lo maneja perfectamente bien, modula su voz, sabe de sus capacidades en el Congreso, pero Noroña no es pueblo, no de esa manera, ¿no? Y ya quiero insistir, esto lo saca de Evo es pueblo. Así que de repente digo, oye, pues me gusta eso, Evo es pueblo. Pues Noroña es pueblo, no, pues Noroña no es pueblo. Bueno, con respecto a algo, creo yo que más importante es el tema de Beatriz Gutiérrez Müller. Beatriz Gutiérrez Müller es española por herencia, por las dos vías, tanto por vía materna como por vía paterna, que son catalanes, ¿no? Ella acude a la ley de memoria histórica y obviamente va y invoca su derecho a obtener la ciudadanía española o el pasaporte español o el pasaporte español, que por cierto termina por ser comunitario, y esto es importantísimo porque le da la posibilidad de vivir, de hacer negocios, de trabajar, etcétera, etcétera, en toda la Unión Europea. Pero el cuestionamiento que se hace de ella, a mí me parece muy burdo. A ver, una buena cantidad de los españoles, por no decir que el 50% de los españoles son republicanos, no son monárquicos, y cuestionan la existencia de una monarquía, de vividores. Y en esa circunstancia, ella, al igual que ese 50% de españoles, pues cuestiona el hecho de que la monarquía no haya sido capaz de ofrecer, como tantas monarquías en el mundo, monarquías imperialistas, es decir, que conquistaron países que antes fueron imperios, y que fueron capaces, como debieron haber sido en este caso España, fueron capaces de pedir perdón, de pedir disculpas por los daños, por los saqueos y por todo aquello que hicieran de países que alguna vez fueran conquistados y que con el tiempo se independizaran. Pero Beatriz Gutiérrez Müller tiene derecho al pasaporte español, entiendo que ya lo tiene, no lo sé, porque el trámite es como de un año, año y medio. Se va a la embajada, y lo digo porque mi esposa tiene pasaporte español, mis hijos y mis nietos. ¿Y por qué? Pues por razones de conveniencia, de conveniencia que debe tener o que puede tener una persona cuando tiene ese tipo de facilidades, ¿no? Entonces se hace el trámite, se mete toda la documentación donde se demuestra que hay consanguinidad con un español y se aplica la ley de memoria histórica de la gente que salió de España justamente en la época de la Guerra Civil, y todos sus descendientes tienen derecho, hasta bisnietos, tienen derecho a alcanzar la ciudadanía española. Pero eso no significa que se deba ser monárquico, porque insisto, el 50% de la población española, por lo menos, es republicana. Y todos los republicanos en España, al igual que el expresidente López Obrador y Beatriz Gutiérrez Müller, invocaron la necesidad de que la monarquía, de que el rey español pidiera perdón, como se debe de hacer. Eso no estaba fuera de lugar, eso formaba parte de una obligación de carácter moral, ¿no? Que era un tema simbólico, que era un tema intrascendente en términos de relaciones actuales, pues sí lo era, pero tiene un sentido, y ese sentido nacionalista, vale la pena. Entonces el hecho de que viva
Beatriz Gutiérrez Müller en España, porque su hijo va a estudiar en una universidad pública, va a estudiar Derecho, según entiendo, que es la Complutense, la Universidad Complutense de Madrid, pues, donde se estudian generalmente carreras de carácter humanista. Él va a estudiar Derecho, y ella, pues evidentemente la quiero acompañar, es su único hijo, y ella tiene trabajos de carácter literario en España, y no está por demás que lo haga y que viva en España. Le corresponde, más aún si ya recibió dentro de ese proceso de nacionalización o, bueno, de obtención del pasaporte español, si ya está en el proceso donde ya recibió el acta, porque ella tiene que hacer una serie de documentaciones, de entregar una serie de documentos, tanto de ella como de su hijo, y los lleva a la embajada española, al consulado español, que está en Polanco, por cierto, entrega la documentación y ahí mismo, cuando se la reciben, en un tiempo, le dan una especie de certificación que le llaman acta. Y ya con eso prácticamente ella es española. Ya después espera una serie de trámites que pueden hacer aquí o los puede seguir haciendo en España. Entonces, esta versión de la derecha, ¿no? De la derecha rampante, queriendo contrapuntear al gobierno de México, a dañar a la memoria del expresidente López Obrador, pues se van a quedar muy cortos. No hay ninguna posibilidad de que ella, en primer lugar, no ejerza su derecho a obtener el pasaporte español. Tampoco pueden impedir que ella vive en España. Ahora, ya le están situando en un barrio que es muy caro, pero lo hace Salvador García Soto. Claro, haciendo eco de diarios de la ultraderecha española, y ahora lo sitúan en un exclusivo barrio de La Moraleja. El barrio de La Moraleja es ciertamente de los barrios caros de Madrid, pero tiene muchas alternativas, desde casas monumentales hasta departamentos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que cada quien tiene derecho de ejercer. Ella no es funcionaria pública, tiene el derecho de ejercer o de utilizar sus recursos de la manera más objetiva posible, más aún si esto implica tranquilidad, ¿no? Yo no sé, seguramente esto obedece a que su hijo, que ha sido, y tú lo decías, maestro Paco, ha sido afectado, vilipendiado de una manera terrorífica en México, y bueno, también puede ser un descanso, ¿no? Una especie, un remanso de paz para un jovencito de apenas 18 años y su madre, que pues ha estado entregada en cuerpo y alma a su familia, ¿no? A su hijo. Esto a mí me hace pensar que si en México son capaces de repetir este discurso terrible, pues se van a quedar simplemente con el recuerdo de haber hecho su mejor esfuerzo, en este caso Salvador García Soto, por lastimar a una familia que de por sí ya ha sido muy, muy afectada de manera injusta. Porque si en este país hemos tenido un presidente que revolucionó, no solo conciencias, que revolucionó la economía inclusive, lo vemos ahora con la salida de 13.4 millones de personas de la pobreza hasta 2024. Yo estoy absolutamente seguro que en un año más, en 2026, cuando se publique, o en 2027 que se publique el periodo el primer periodo, o los primeros 2 años de la presidenta Claudia Sheinbaum, vamos a encontrar un extraordinario decrecimiento de la pobreza en nuestro país. Así que bueno, creo que es un tema importante, es un tema interesante, que la derecha dijo, bueno, pues de aquí me agarro. Acuérdense que se quiere agarrar de cualquier cosa, ¿no? Y en este caso, pues no les va a funcionar, porque pues esa es una tontería, ¿no? Cierto, Norman, yo estoy convencido eh, eh, este, que Jesús, el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador,
y de Beatriz Gutiérrez Müller, quedarse aquí en México significaría ser sometido a ataques violentos, directos. Hay una derecha que los odia, que odia todo, que odia todo. Así que qué bueno que están fuera, pero bueno, pues es algo que tenemos que vivir. Pero vamos a cambiar a otro tema. Jaime, es un tema que tú conoces muy bien. Periodismo o ficción de Anabel Hernández. ¿Se acaba la carrera de Anabel? ¿Es ya lo último que vamos a ver? ¿O puede aguantar demandas multimillonarias? ¿Puede? No sé. La resolución de este tribunal federal allá en Baja California, en Baja California Sur, ¿cierto? Este, le, pues no, es una pues es un revés gravísimo, serio, tener que darles derechos de réplica a cada una de las artistas en La Paz, Baja California Sur. Tener que dar derechos de réplicas y eso abre la puerta a demandas multimillonarias de algunas artistas o de otros personajes en otros libros, ¿no? Es Sí, periodismo de mentira, de ficción. Es una locura, ¿no? Anabel Hernández en este momento debe ser su vida una revolución. fíjate que es lamentable como una figura como Anabel Hernández, que en su momento figuró, fue una estrella en ascenso del periodista independiente, una periodista de investigación, se ha desbarrancado, porque yo creo que lo que ha ocurrido aquí es que Anabel Hernández se dejó perder por la fama, se dejó perder por los reflectores, por la atención de los medios, llegó a convertirse en el foco de atención y se olvidó de ser periodista, ¿no? Pero además, yo creo que también Anabel Hernández cometió el error de dejarse utilizar por poderes fácticos que presumieron que la mejor forma de atacar al gobierno de la 4T era hacer uso de una periodista independiente, ¿no? Que es el mismo caso, guardando las distancias, de Carmen Aristegui, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Anabel Hernández ha caído por el despeñadero, por la vanidad es tremenda, querido amigo, y pocos son los periodistas, además, que practican el viejo oficio del periodismo, que simplemente se reduce a separar el grano de la paja. Ese es nuestro oficio. El problema es que Anabel Hernández se olvidó de separar el grano de la paja y nos vendió lo que ella presentaba todos los días como pepitas de oro, descubrimientos exclusivas, testimonios exclusivos. Ella hablaba de cómo los fiscales de Estados Unidos prácticamente le pasaban toda la información, hablaba de cómo líderes de los cárteles eran sus confidentes, cómo militares le pasaban también información, como si ella misma se hubiera convertido en la interlocutora única y de excepción del crimen organizado. Y todo esto se produce en medio de un tsunami auténtico de lo que es la llamada narcoliteratura, ¿no? Un género que explotó porque había el morbo de la televisión, había el morbo de la industria cinematográfica, que le encantó a la gente, les encantaba escuchar estas historias de los narcos, del Chapo Guzmán, la leyenda, la historia de los bandidos, ¿no? Consagrada por periodistas independientes, valientes todos ellos, ¿no? ¿Cuántos periodistas yo conozco, querido amigo, que desde su refugio en Estados Unidos, en Washington, escriben obras como si estuvieran ahí, como si hubieran sido testigos de primera mano de lo que es el horror, el terror del narco, ¿no? Yo recuerdo el testimonio de la esposa de un compañero que se dedica también a escribir libros de narco. Me decía esta mujer: Jaime, tengo mucho miedo. Digo, ¿y por qué tienes miedo? Es que
me lo pueden matar porque escribe de temas sobre el narco. Le digo, sí, pero tu marido vive en Estados Unidos, ¿qué le van a hacer? No anda investigando, no anda pateándose las calles, no, no tengas miedo, no te lo van a matar. Y caso verídico, no puedo decir el nombre porque van ustedes efectivamente a darse cuenta de quién es el personaje. Pero esto te da una idea de cómo el amor por el estrellato, los reflectores, este tipo de producción de libros en los que el periodista se convierte en una suerte de héroe, ¿no? Héroe de la narrativa narca, ¿no? Y es lamentable porque en este afán muchos perdieron el camino, uno, de la verdad, consignar hechos, pero no solamente consignar los hechos a partir de una sola fuente, un testimonio, no. El periodismo, y se lo estoy diciendo a un maestro del periodismo como es el maestro Paco Cruz, un cuate que me admira mucho, el maestro Francisco Cruz, me admira mucho. Y Francisco Cruz yo creo que es el único periodista en México realmente que se patea el terreno, que va ahí, investiga, platica con la gente, pepena documentos, es el viejo oficio que desafortunadamente unos descarriados malbarataron, porque yo recuerdo que uno de los afanes luego de escribir un libro del narco era, y este libro va a vender y me lo van a querer comprar en Hollywood, vas a ver, me lo van a querer comprar en Hollywood. Y viven obsesionados con eso, ¿no? Entonces, yo creo que eh, Anabel Hernández se dejó deslumbrar, primero por el dinero, después por la fama y en tercer lugar por estos intereses creados que la convirtieron en su caballo de batalla para desacreditar a personajes como Andrés Manuel López Obrador, a su familia, a Claudia Sheinbaum. Yo creo que aquí aplica la vieja máxima: la subida más alta es la caída más dolorosa. No me extraña que haya caído en desgracia, pero ¿sabes qué, Paco? Hay mucha gente todavía que cree en el valor de esta mujer. Hay mucha gente que cree y que seguramente dirá que se le está tratando de forma injusta. Hay gente incluso que dirá que somos unos pinches envidiosos, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que el periodismo de calidad, la literatura, la buena literatura sobre el movimiento narcotraficante, tiene que pervivir porque no cabe duda que el narcotráfico ha sido parte de nuestra realidad. Tú más que nadie lo sabes, la narcopolítica ha sido parte de la realidad de la política mexicana desde la época tú lo has narrado, desde el presidente Abelardo Rodríguez. A todos nos consta cómo Carlos Salinas de Gortari, todo, el hermano de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, su esposa con las revelaciones de César Gutiérrez. Yo recuerdo cuando el juicio contra Raúl Salinas de Gortari, ¿te acuerdas? Que tenía una enorme cantidad de dinero depositada en los bancos de Suiza que quería retirar su esposa. La De justicia dólares, suiza, Jaime. ajá, la justicia suiza inició una investigación y cuando terminó esta investigación dirigida por la fiscal Carla Del Ponte, recuerdo que me fui a Berna a platicar con el principal investigador de este caso, Raúl Salinas de Gortari, y nunca se me va a olvidar lo que me dijo este comisario. Me dijo, nunca en mi vida yo había aprendido tanto sobre el narco, sus implicaciones como con el poder político, como el hermano de de Carlos Salinas de Gortari estaba imitado y igualmente su hermano, cómo metieron en el ajo a elementos del ejército, todo, cómo se corrompió todo. Entonces, no me extraña que el narcotráfico siga perviviendo como narrativa de un régimen político que por fortuna quedó atrás, aunque la tentación sigue ahí, aunque sus efectos queden ahí, por culpa de personajes como Felipe Calderón, que desató una guerra que todo mundo sabe que una vez estallada la guerra que declaró Felipe Calderón, apaciguarla, sofocarla, va a tardar años. Nadie que haya visto cómo nació una guerra
puede decir que esta se termina en un sexenio o en dos. No, una guerra de esta naturaleza, que es una guerra de baja intensidad, termina por lo menos 40 años o 50 años después. Así es que seguimos lidiando con estos efectos y es lamentable, pero al mismo tiempo, qué bueno que se ha desenmascarado este personaje como Anabel Hernández, que era un personaje altanero, beligerante, que atentaba no contra el presidente de México, no, atentaba contra un sistema democrático que intenta salir de un pasado ominoso, y eso de aliarse con poderes fácticos para atacar a un régimen que por primera vez nos está permitiendo ver la luz al final del túnel. Yo creo que en buena medida aquí la vanidad de Anabel Hernández le ha costado muchísimo a ella. Qué bueno, francamente, yo creo que es un caso que tiene que servir de ejemplo a las futuras generaciones de periodistas, queridos amigos. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime. Tiene que servir mucho de ejemplo y ahora todos los escritores, incluido yo, todos, tenemos que ser más cuidadosos porque la decisión de este tribunal colegiado en La Paz, en Baja California Sur, abre la puerta para demandar a cualquier escritor y está muy bien. Yo siempre lo he dicho, cuando escribo un libro, sé que como me pueden demandar, tengo que ser mucho más cuidadoso que todo mundo porque aguantar una demanda, además del desprestigio, implica dinero, pero Norman, las elecciones en Bolivia dejan una enseñanza amarga, terrible, que debe servir como una lección para México. Los aplastaron en las elecciones. ¿Cómo ves, Norma, en este caso? Fíjate que primero tenemos que manejar un contexto positivo. Es decir, ¿qué pasó? Durante la época de Evo Morales, en un periodo muy largo, el pueblo boliviano tuvo crecimientos impresionantes, ¿no? Su capacidad de consumo creció, por supuesto, el Producto Interno Bruto del país era mucho más alto, tuvieron derechos que parecían imposibles de adquirir y lo lograron gracias a los gobiernos populares de Evo Morales. Esto fue algo extraordinario. Sin embargo, como muchos líderes en el mundo, Evo Morales terminó por mostrar debilidades, ¿no? Él le gustaba casarse y tener novias de 13, de 14 años, 15 años, etcétera. Y esto implicaba, pues obviamente, un desprestigio terrible que no lo pudo superar. Después los tribunales lograron que él, que él ya no se pudiera presentar a ninguna otra elección, porque él ya había tenido varios mandatos y el tribunal decidió que ya no podía ser ni siquiera, ya no solo sucesivos, ya ni siquiera podía optar. Entonces, al bajarlo, empieza una lucha intestina entre Luis Arce, que es el presidente en turno todavía, por lo menos hasta octubre, y el mismo Evo Morales, y destrozan al MAS, que Movimiento Socialismo es un partido político, un movimiento interesantísimo, que bueno, ya llegó la presidenta. Seguramente ahora por la noche podemos platicar un poco más de este tema. Que tengan un buen día a todos. Fin de semana. Saludos.